Hola hermano, les saludamos desde Málaga, España, esta preciosa ciudad del sur de España. Hemos estado un fin de semana, 4 días, con Intercesión España. Ha sido una gran bendición conocer tantos siervos del Señor. Y me acompaña Emilio Polo. Emilio Polo es del Ministerio Puertas Abiertas. Y este es un aspecto muy importante dentro del reino de Dios. Si ustedes miran el Evangelio de Mateo capítulo 5, una de las características de, de ser miembros del reino de Dios es ser perseguido. Mire, observen el Sermón del Monte, el pasaje dice que es una bienaventuranza. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupere y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la palabra del Señor cuando estaban discipulando en el monte Emilio, y dice claramente el Señor que los hijos de miembros tendrían los conflictos, y muchos de esos conflictos se estructuran en persecución. Y Emilio tiene un ministerio precioso desde España a muchas partes del mundo, muchas naciones. Me contaban que tienen 55 oficinas en países, en naciones donde los cristianos son perseguidos, los siervos de Dios son perseguidos. Emilio, ¿puedes compartir con nosotros sobre vuestro ministerio? Un privilegio, Raúl. Bien, el ministerio de Open Door, Puertas Abiertas, comienza en 1955, allí en un pequeño pueblo de Holanda llamado White. Hay un joven recién salido de un seminario laico llamado Andrés. Algunos de tus oyentes seguro que conocen el libro de El contrabandista de Dios. Como no, un bestseller. Un bestseller, más de 10 millones de copias. Vienen es invitado a un congreso comunista en Polonia, porque ellos quieren que un pastor evangélico conozca los privilegios y los beneficios del comunismo, nada más lejos de la realidad. Tú sabes que Dios utiliza incluso a los enemigos de sus hijos para sus planes, y lo que descubre Andrés es la gran necesidad detrás del telón de acero que hay de la palabra de Dios. Así que en obediencia él empieza a introducir esas Biblias tan necesarias que habían sido arrebatadas, y a partir de este momento, Puertas Abiertas inicia una ayuda a la iglesia perseguida. La iglesia perseguida se pensaba en 1989 que iba a acabar, porque por aquello que tantos estábamos orando, tú estabas comentando el otro día las oraciones para que ese muro que representaba la opresión a la iglesia fuera derrumbado. Y nos equivocamos, Raúl. Pensamos que aquellos comunistas eran los enemigos de la iglesia. Aún hoy en día hay quien piensa que los musulmanes son los enemigos de la iglesia. Y el capitalismo no es enemigo de la iglesia. Yo creo que sí, fíjate, muchos que no habían doblado rodilla allí habían atravesado por un martirio tremendo en esas cárceles. Allí habían sido vilmente torturados, y luego cuando empiezan a entender otro tipo de persecución como la que tú has comentado, la apatía, el consumismo, el materialismo y otros sismos, entonces ellos caen, algunos de aquellos que hayan mantenido su fe. Ahora, ¿por qué?
porque entendemos que cuando dependes y solo dependes de Dios, la persecución va a venir. En segunda de Timoteo 3, 12, mas todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, en santidad en Cristo Jesús, va a recibir la persecución. Es por esto que Puertas Abiertas en la actualidad está trabajando en más de 50 países, en aquellos donde la persecución es más cruenta, más tremenda, y está dando la herramienta que ellos necesitan, tanto espiritual como humana, muchas veces también. Las necesidades humanas, ¿verdad? Son importantes para que el Evangelio llegue también. Los hermanos quieren transmitir la palabra del Señor, pero también necesitan llenar los estómagos para poder tener fuerza. Es como el apóstol Pablo cuando él tenía carga por el sufrimiento de los hermanos en Jerusalén. Él promovía ofrendas, promovía ayuda solidaria para los cristianos en Jerusalén, ¿va? Claro, en el momento en que tú estás bendiciendo a tus hermanos de la iglesia perseguida, aquellos que primeramente ya lo perdieron todo por no negar su fe en Cristo Jesús, mártir, aquel cristiano que da su vida antes de hora solo por no negar su fe en Cristo Jesús, mártir también aquel que está dispuesto y está pagando el alto precio. A veces ya no solamente los cristianos perseguidos están recibiendo su persecución, lo más tremendo es lo que sus familias tienen que aguantar, que sufrir, ¿verdad? Y hace muy poquito, en diciembre, que estuvimos visitando Egipto, y allí es tremendo, Raúl, ver cómo tus hermanas en la fe, jóvenes cristianas, son violadas y despreciadas por el resto de la sociedad y obligadas o bien a casarse con el violador o bien ser encarceladas. Ser considerado ciudadano de segunda clase no es un patrimonio de unos pocos. Más de 400 millones de cristianos alrededor del mundo están siendo perseguidos, y desde Puertas Abiertas estamos relacionando leve persecución. Qué importante, Emilio, porque ahora tenemos un cristianismo que va del sufrimiento, un cristianismo que va hacia el hedonismo, pero se cumple la palabra del Señor de que por causa de su reino sus hijos serán perseguidos. La persecución sigue, Sí, en cumplimiento de la palabra. Es algo obvio, ¿no? Que el siervo no es mayor que su Señor. Que su Señor. Es necesario, aunque padezcamos por un pequeño tiempo, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿los padecimientos son un síntoma de derrota? No, No. Es algo rechazable y tenemos que rechazar cuando nosotros entendemos. Por eso es muy interesante porque mi blog se llama El Reino al Revés, porque desde el punto de vista humano el sufrimiento, el dolor es una gran derrota, una gran humillación a la naturaleza humana. Pero desde el punto de vista de Dios, en su reino, es una gran victoria. Es completamente un valor al revés, ¿verdad? Es exactamente saber y tener claro cuál es la misión del pueblo de Dios, cuál es el ministerio de los hijos de Dios. Y solamente hay un ministerio: reconciliar al mundo con Dios. Para eso Él viene y toma forma de hombre. Es la única forma que la sangre de Jesucristo pueda reconciliar, pueda justificar. Pero Él coge discípulos en su ministerio para que lleven adelante la reconciliación que el mundo tiene que tener. Ahora, tú fíjate en un detalle.
los países con mayor persecución, aquellos países donde la Iglesia no goza de libertad y es perseguida. La Iglesia crece. En el 2010, la primera república de Irán, segundo país con mayor persecución, el país con mayor crecimiento de la Iglesia. Oh, qué interesante. Aleluya. Claro, entonces, por eso el reino al revés, lo que tiene importancia, carece de importancia en el clima espiritual, Claro. y viceversa y al revés. Entonces, realmente tendremos que considerar quiénes son los cristianos perseguidos. Yo siempre dije, no hay cristiano más perseguido que aquel cristiano que se cree que no está siendo perseguido. Está siendo engañado. Okay. Pues Emilio, te agradezco estar en este blog. Hermanos, amigos de todo el mundo, por favor, orad por el ministerio Puertas Abiertas, Open Door, porque es un ministerio que apoya a muchísimos hermanos y siervos del Señor que por causa del reino al revés están sufriendo horrores. No nos podemos imaginar a estas hermanas en Egipto que son violadas por causa de su fe. No nos podemos imaginar los grandes sufrimientos que la Iglesia hoy, en mero siglo XXI, sigue teniendo por causa del reino de Dios. Que el Señor les bendiga ahí donde usted esté y levante su oración por miles de hermanos que sufren por causa de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Un privilegio, Raúl.